¿Alguna vez te preguntaste cómo un país europeo que prometía pujanza y crecimiento estuvo al borde de caer en el cataclismo y tener que recibir ayuda humanitaria? Me estoy refiriendo a Grecia. A 10 años de una de las crisis más profundas que vivió el país, vamos a analizar el inicio de esa crisis económica y cómo se encuentra en la actualidad. Si te interesa conocer un poco más al respecto, te invito a que te quedes en este video. En la década de 1980, Grecia deja atrás la dictadura que los gobernaba y se vuelca directamente a las urnas. Comienza una era democrática y con ello un estado que abarca todas las aristas habidas y por haber. Durante la década de los 80 y 90, Grecia comienza a experimentar una sensación de bienestar. Lo cierto es que el Estado, para esa época, ya gastaba más de lo que producía. En 2001, Grecia ingresa a la Unión Europea y es un verdadero festín el que se vive en el país heleno, ya que la población creía y confiaba en que tener una moneda dura y realmente controlada como era el euro impediría alguna crisis futura. Además, el gobierno griego, para ese entonces, estar dentro de la Unión Europea significaba recibir préstamos a una tasa bajísima. Entre 2001 y 2008 fue así. El gobierno griego se endeudó y se endeudó. Cualquier similitud con Argentina es pura coincidencia. Lo cierto es que para 2008 el mundo occidental vive una crisis financiera totalmente devastadora, específicamente en Europa y los Estados Unidos. Y Grecia no quedó al margen de esto. Aquí quedó en evidencia que el país heleno no podía pagar sus deudas. Hasta ese entonces, el pueblo heleno tenía una deuda pública de más de 500.000 millones de euros. Incluso en 2009 se había comprobado que el gobierno griego había escondido datos y había modificado algunos porcentajes para poder ingresar en la Unión Europea. Miente, que algo quedará. Y así sucedió. En ese entonces, ningún acreedor internacional quería prestarle a Grecia. Temía que nunca más le pagara. Por eso se forma la llamada Troika, compuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con el objetivo de rescatar a Grecia. Sin embargo, esta unión de tres tambaleaba en cuanto a sus decisiones, porque por un lado Alemania, administrado por Angela Merkel, aseguraba y decía que Grecia tenía que ser mucho más austera, exigía que haga recortes totales en cuanto al gasto público porque así se aseguraba que tendría dinero suficiente para devolver a Europa. Por otro lado, el FMI decía que ahorcar a los griegos lo único que provocaría era que nunca más despegara económicamente y que por ende no tuviera dinero suficiente para pagar esa deuda. El resultado fue que la economía griega se contrajo un 25%, más del 20% del desempleo se registró para ese entonces y millones de personas quedaron en la total pobreza. Las pensiones se recortaron, los impuestos se subieron y se hicieron reformas terribles en la administración estatal. En 2015 ganó la coalición Syriza, que afirmaba que pagaría toda su deuda en tiempo y forma. Lo cierto que una cosa era la apariencia en cuanto a las elecciones y lo que realmente sucedió. Esta coalición terminó pidiendo un tercer rescate a la Troika. En la actualidad, Grecia se encuentra en un pleno crecimiento, considerado como uno de los países de la Unión Europea que más rápido crece y de manera constante. La deuda pública del PBI en la actualidad representaría un 150% aproximadamente y esto se traduciría en cerca de 380.000 millones de euros. Bajó bastante. Incluso el desempleo hoy ya representa un dígito, pero hacia el interior hay que tener en cuenta y destacar que la economía griega solo se basa en una industria fuerte y representativa, que es la del turismo, siendo uno de los lugares elegidos por la gente de dinero, no solo europea, sino a nivel internacional. El objetivo es atraer y construir allí diferentes proyectos privados, como ya ha sucedido, para recibir el dinero exterior. Sin embargo, en las distintas ciudades pequeñas y pueblos de Grecia, la recuperación económica es mucho más difícil, porque una economía basada en servicios sin proponer otro tipo de diversificación económica impide un crecimiento sostenible y seguro, dejándola frágil a los shocks externos. Y si bien Grecia hoy puede representar un milagro para algunos dentro de la Unión Europea, lo cierto es que todavía queda un largo camino para olvidar
y para superar la crisis que los hundió hace más de 10 años.